Presentamos Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Conduce Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada. Buen día. En el programa de hoy, Derecho Urbano Inmobiliario, nos acompaña una abogada especializada en Derecho Urbano, la doctora Claudia Mercedes Yepes, que ha sido curadora urbana, y nos acompaña también la asistente judicial y de Central Urbana, Melanie Díaz. Hoy no nos acompaña Tania, que le deseamos una recuperación por un pequeño accidente que tuvo. Por favor, Melanie nos presenta y se presenta. Gracias, doctor. Como él me presentó, yo los presento a ellos. Muy importante la presencia de nuestra invitada, que es la doctora Claudia Mercedes Yepes Londoño, que es especialista en Derecho Urbano, asesora jurídica, coordinadora jurídica de curadores urbanos. También ejerció como curadora urbana. Trabajó en la firma de abogados Escobar Uribe y Asociados, y es muy importante resaltar que es la única abogada en el país que ha ejercido como curador urbana. Y no se nos puede olvidar nuestro director, que es el doctor Edgar Barajas Ortiz, que es abogado especializado en Derecho Urbano, Derecho Tributario y evaluador de inmuebles urbanos y BIE o bienes intangibles especiales. Bienvenida, doctora Claudia. Muchísimas gracias, Edgar, por la invitación. Gracias, Melanie, por la presentación. Encantada de estar acá. Muy bien. Hay un tema muy importante para el usuario, para el ciudadano en el día de hoy, que queremos presentar, que es el tema de las licencias urbanísticas, que incide fuertemente e incide a diario en el día a día del ciudadano, en el día a día del desarrollo de los municipios, las licencias urbanísticas, las licencias de construcción. Pero vamos a hacer un alcance bien importante de lo que es el tema jurídico, y vamos a tratar de hacerlo bien sencillo para que el ciudadano entienda de qué estamos hablando. Hay una jerarquía de normas, empezando por la Constitución, el artículo 58, donde se garantiza la propiedad privada dentro de una función social. Está la ley 388 del 97, y también encontramos lo que es la compilación de normas urbanas o el Código de Derecho Urbano, que es el DURS, Decreto Único Reglamentario, Ciudad, Vivienda y Territorio, que es el decreto 1077 de 2015. Y entonces vamos a ver el tema precisamente de la jerarquía que compila esta normatividad, empezando por los POT. Después vienen los macroproyectos o planes maestros. Por ejemplo, en el caso de Bogotá hay 18 planes maestros, si no estoy mal, doctora Yepes. ¿Sí? Plan maestro, por ejemplo, de cultos, plan maestro de acueducto y alcantarillado, plan maestro de movilidad, etcétera, etcétera. Después vienen los planes zonales o las UPZs o los planes de borde también, si se le pueden llamar, en algunos municipios grandes. Después vienen descendiendo los planes parciales, los planes de renovación urbana, los planes de regularización y manejo, los planes de recuperación morfológica, las unidades de actuación urbanísticas, y bajando están las licencias urbanísticas, que es el tema que nos convida hoy. Melanie, cuéntenos también la otra jerarquía que encontramos según el tema, si es a nivel nacional. Ahí está. En el escenario. Sí. Resulta que el decreto 1077 del 2015 tiene como un compendio de normativa anterior, en la cual él reúne ciertos temas específicos, como son las autoridades regulatorias y ejecutorias y entidades vinculadas y adscritas, la estructura del sector vivienda, BIS y BIP, subsidios y OPB, instrumentos de financiamiento y macroproyectos, los fondos de inversión inmobiliaria, los instrumentos de planeación POT, planes parciales, como lo dijo el doctor, las unidades de equipamiento, las unidades de actuación urbanística, y las licencias, los equipamientos urbanos, el espacio público, los servicios públicos domiciliarios, los abastecimientos de agua y saneamiento básico y los curadores urbanos. Pero también existe una jerarquía, Claudia, para que le diga al oyente cuál es la jerarquía según la jurisdicción. Bueno, hablábamos, tú planteabas el tema de que parte de la Constitución, esta normatividad,
Y obviamente hay unas normas generales como la que mencionabas también, la Ley 388 con sus modificaciones. Sin embargo, la norma urbanística propiamente está definida en el nivel municipal, porque son los consejos municipales o distritales los que en primera instancia tienen esa capacidad, esa facultad de determinar las normas urbanísticas. Los alcaldes, como nuestro alcalde que está presentando el proyecto de modificación del POT, y bueno, ya las normas nacionales que definen, por ejemplo, el trámite, procedimiento Perfecto. para la expedición. Alcances que da, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, Sí. el Ministerio de Infraestructura, etcétera, etcétera, que nos cobijan. Y hay jerarquía nacional y hay jerarquía departamental y hay jerarquía municipal de normas. Perfecto. Es importante decirle al oyente que existen unos tratamientos o existe unos sectores para donde están regulados los planes de ordenamiento territorial. Entonces, existe un perímetro urbano, que es la norma urbana, donde se aplica ahí. Existe un área rural, que es donde se hacen los desarrollos agrícolas. Existe una zona de protección, por ejemplo, en el caso de Bogotá, los cerros orientales, los humedales. Y existe unas manchas rojas que llamamos, que son las zonas de expansión urbana, que es para donde se potencializa el desarrollo de un municipio, que se llaman precisamente zonas de expansión urbana. Y existe otras áreas que son los suelos suburbanos, donde son usos mixtos, por ejemplo, las viviendas de recreo, etcétera, etcétera. Mixtos entre urbano y rural. También, Melanie, ¿nos puede decir cuáles son los usos del suelo que están categorizados aquí en la norma? Doctor, son principales, compatibles, complementarios, condicionados y prohibidos. Claudia, explícanos un poquito para el oyente qué son un uso compatible. Por ejemplo, dice principal y compatible. Ok, la idea en los POT es precisamente definir por áreas y dependiendo como de una vocación del suelo, a establecer si un uso es principal, por ejemplo, vivienda, tendría unos usos compatibles como serían las tiendas de barrio, que digamos en Bogotá... Un Fruver, por ejemplo, sería compatible, ¿no? Con por vivienda. ejemplo, la panadería. O las panaderías, Correcto. las droguerías, la zapatería, donde te arreglan los zapatos, en fin. Y unos usos condicionados, digamos, que serían el caso de los centros de salud. Entonces, se permiten unos centros de salud cuando el uso principal es vivienda, se permite el de salud de escala más bien pequeña, que podría ser la escala vecinal o la escala local, zonal, en los que se prestan unos servicios básicos. Perfecto. Y también están los usos que definitivamente están prohibidos. En el caso de Bogotá, en general, se permite la vivienda en toda la ciudad. Pero en el sector aledaño al aeropuerto, por ejemplo, está prohibido el de vivienda. Y los usos principales en ese sector son los de industria, las bodegas, comercio, pero un comercio pues muy, muy pequeño también. Perfecto, muy bien explicado, doctora Claudia. También existe en la normativa las áreas de suelo. Melanie, ¿nos puede decir cuáles son las áreas de suelo definidas? Las áreas del suelo definidas son urbano consolidado, tratamiento, desarrollo, renovación, conservación, mejoramiento integral, la urbanizable no urbanizado y por supuesto, el urbanizado. Expliquémosle, doctora Claudia, al oyente qué significan estas áreas de suelo. Ok, digamos que partamos del tratamiento de desarrollo. El tratamiento de desarrollo es el que se aplica, como su nombre lo indica, para áreas que tienen la vocación de prestar usos, pero no han sido desarrolladas, y en ese orden de ideas, el tratamiento de desarrollo lo que les habilita es la posibilidad de dotación de servicios, de vías, de parques, que permitan justamente implementar construcciones con usos específicos que ya presten los servicios a la ciudadanía. Perfecto. Por su lado, ese sería, digamos, el
el tratamiento de desarrollo para los predios que son urbanizables, no urbanizados. Okay. El tratamiento de renovación urbana, por ejemplo, es el de los sectores como, por ejemplo, en el centro de Bogotá, en los que ya hay un deterioro de las construcciones, pero son áreas importantes que pueden ser remozadas, por llamarlo de alguna manera, precisamente para que se recupere el sector y las edificaciones puedan prestar un buen servicio a la ciudadanía. ¿Cuál es el concepto urbanizado? El urbanizado es ese sector en el que ya, o esa área que ya fue dotada de los servicios públicos, de las vías, de los parques y de toda la infraestructura, digamos, que se requiere para que las edificaciones de vivienda, de comercio, de industria, en fin, todos los usos que hay, puedan funcionar. Perfecto. Bueno, ya entrando en materia, lo que nos aboca el día de hoy es el tema de las licencias urbanísticas. Pero el oyente se pregunta qué es una licencia. Entonces es importante explicarle muy bien al oyente qué es una licencia urbanística. Si quiere, Melanie nos dice cómo está normatizado eso. Resulta que está definido por norma que las licencias urbanísticas es la autorización previa, por supuesto es importante recalcar eso que tiene que ser previo, para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación, remodelación y demolición de edificaciones, de urbanizaciones y parcelaciones en terrenos urbanos, de expansión urbana y rural. Igualmente para el loteo o subdivisión de predios de urbanización, así como para la ocupación de espacio público con cualquier clase de amoblamiento. Bien, la norma también nos dice que hay unas clases de licencias en general, que son la licencia de urbanización, la licencia de parcelación, que puede ser rural y suburbana, la licencia de subdivisión, que puede ser rural, urbano y de expansión urbana y reloteo, la licencia de construcción y la intervención y ocupación de espacio público. Doctora Claudia, expliquémosle brevemente al oyente qué es una licencia de parcelación, por ejemplo. ¿Qué consiste eso? La licencia de parcelación realmente de lo que trata es como similar a la licencia de urbanización en el sentido de que en un área grande se dota el espacio, se divide entre espacio privado, donde van, por ejemplo, a construirse las casas en cada parcela, y las áreas que serán cedidas al municipio o al distrito por efectos de que se puedan desarrollar las vías, se puedan plantear, digamos, las áreas necesarias para la ciudad en general. Muy bien. Y a su vez, de las clases de licencia existen unas modalidades. Melanie, explica, por favor, una licencia de urbanización, ¿qué modalidades tiene? Resulta que hay 3 modalidades, que es desarrollo, saneamiento y reurbanización. ¿Será que pues usted, doctor, nos podría explicar específicamente pues de estas 3, una que creo que nos genera como curiosidad y es de bastante pertinencia, ¿en qué consiste el saneamiento? El saneamiento es una modalidad de licencia de urbanización que es para predios con licencias de urbanismo vencidas. Y la doctora Claudia Yepes tiene muy buena experiencia en materia al interior de las curadurías en este tema. ¿Cuándo se vence una licencia en general, por ejemplo? Digamos que inicialmente las licencias de urbanización, parcelación, construcción tienen una vigencia de 2 años, prorrogables por 1 año más, siempre y cuando pues, se cumplan las condiciones establecidas legalmente. Cuando dentro de los 2 meses siguientes a la pérdida de vigencia se evidencia la necesidad de ampliar esa vigencia, se puede solicitar la revalidación, que a su vez tiene también 1 año de prórroga. Luego, digamos que en general uno podría hablar de que las licencias pueden tener hasta una vigencia de 6 años. Es decir, los 2 iniciales, la prórroga, revalidación por 2 años y una prórroga más.
Excelente explicación. También hay que informar que la licencia de urbanización en la modalidad de reurbanización es para predios consolidados que requieran mayor capacidad. Damos el ejemplo, por ejemplo, de Cedritos, perdón la redundancia aquí. Cedritos se densificó, en Cedrito, el barrio Cedritos en Bogotá, se densificó y autorizaron mayores densidades en cuanto a pisos, pero resulta que hay que readecuar la capacidad de esas redes de alcantarillado, de acueducto, etcétera, etcétera. Entonces se necesita una licencia de reurbanización. Y es importante señalar que en zonas de expansión urbana solamente se pueden desarrollar a través de planes parciales. Una zona de expansión urbana no es posible desarrollarse sin un plan parcial en la cual se verifique el esquema reparto equitativo de cargas y beneficios. Entonces es importante que en esas zonas primero se haga un plan parcial. ¿Y qué es un plan parcial? Es un pequeño pot donde viene un tema de desarrollo de normatividad, donde viene cargas y beneficios. Así como yo me beneficio de densidades, de poder construir mayor volumen de edificaciones, pues también tengo que asumir unas cargas para el municipio. En Bogotá se desarrollaron en sectores ya súper consolidados por efectos, digamos, de barrios que fueron legalizados. Se desarrollaron en Bosa y se desarrollaron en Usme grandes planes parciales que lo que hicieron fue precisamente lo que tú explicabas, reorganizar, redefinir vías, redefinir todo el desarrollo para permitir urbanizaciones un poco mejores que las que tenían los barrios legalizados, obviamente. Aquí es importante resaltar que, por ejemplo, hay una plan parcial que es bastante grande en Jamundí, en Cali, que es de 70 hectáreas. Sí, otras cosas yo creo que es el más grande. Yo pensaba que era el más grande, pero a sorpresa cuando voy al eje cafetero y en Santa Rosa de Cabal, que es pegado ahí a la ciudad de Pereira, sí, se encuentra un plan parcial de 80 hectáreas. Es creo que el más grande del país. Bueno. Y además se está desarrollando en varios estratos, comercio, BIS, BIP, etcétera, etcétera. Entonces es un instrumento bueno para el desarrollo de los municipios. Por otra parte, Melanie nos dice las modalidades de licencias de construcción que existen a la luz de la normatividad. Pues doctora, hay varias. Se trata como por ejemplo de obra nueva, ampliación, adecuación, modificación, restauración, reforzamiento estructural, demolición, reconstrucción y cerramiento. ¿Será que, pues, por precisar en algunas, nos puede explicar en qué consiste la modificación? Sí, la modificación, a diferencia de una reparación locativa, como su nombre lo indica, por ejemplo, es cambiar fachadas. Aquí la doctora Claudia me puede complementar la respuesta, porque la doctora Claudia es experta en temas ya al interior de las curadurías en este tipo de trámites. Y al ciudadano es muy dable confundirse en cuanto a qué es una licencia de modificación y qué es una reparación locativa. La reparación locativa no necesita licencia, pero una modificación sí. Entonces, doctora, si nos puede ayudar a complementar esta respuesta para el oyente, por favor. Claro, bueno, la modalidad de modificación lo que pretende es, por ejemplo, en un apartamento, tú tienes 3 habitaciones, sala, comedor, cocina, y quieres ampliar la sala. Entonces, la idea es, por ejemplo, demoler el muro de una de las habitaciones para precisamente darle más área a la sala. Esa sería una modificación. En ella habría que mirar si hay incidencia estructural, si hay, por ejemplo, porque al demoler ese muro tenga alguna carga específica dentro de la estructura del edificio. Pero, en cambio, en la reparación locativa, lo que se pretende es, por decirlo coloquialmente, remozar el inmueble sin tener precisamente ni demoliciones ni incidencia en el tema estructural de la edificación. De manera que de lo que se trata es, por ejemplo, de pintura,
cambio de muebles, cambio de tuberías por obsolescencia de las tuberías, cambio de pisos, cosas que no inciden en general. Hay una precisión importante, y es que si bien en principio las reparaciones locativas no necesitan ningún permiso de ninguna entidad, en los inmuebles sometidos a propiedad horizontal sí por lo menos hay que pedirle autorización a la asamblea, y también en los inmuebles, en los bienes de interés cultural, en los que sí hay que pedirle autorización a las entidades de protección del patrimonio. Ah, muy bien. Doctor, normal. una pregunta. Sí. Resulta que respecto a lo que ustedes dos estaban hablando, en la modificación y en uno que otro cambio que se pueda reparar dentro de la casa, eso se evidencia mucho en el diario vivir, por así decirlo. Porque resulta que la gente confunde esas dos licencias, como ustedes los dicen, en una que sí se necesita, en otra que no, y hacen una aparente modificación o arreglo, y lo que realmente están haciendo es agregándole algo más a su vivienda. ¿Quién realmente puede regular eso? ¿O quién tiene una sanción para eso que se evidencia a diario? Muy buena su pregunta, Melanie, porque es aquí donde el usuario se expone a que lo sancione. ¿Y quién lo sancione? Quien debe hacer el control del desarrollo de las construcciones. ¿Quién es? Las inspecciones de policía, las alcaldías, el control de obras de las alcaldías son los que hacen que no se construya sin licencia. Y mucha gente inobserva estas normas, no las cumple, y después viene el tema de sanciones. Y las sanciones son en dinero, sanciones pecuniarias, sanciones también de demolición, y se exponen a una serie de penalidades que están estipuladas precisamente en la ley. Por eso la ley es clara, qué se necesita licencia y qué no. La mayoría de las cosas se necesita licencia para modificar, como ya vimos las clases, pero las reparaciones directas no necesitan licencia. Y también ¿sí? Anoto, Edgar, perdóname, que por eso la ley establece que las licencias son autorizaciones previas. Exactamente. Muy bien. Vamos a ver ahora el tema rápidamente del procedimiento de la expedición de licencias. Primero, ¿quiénes son los sujetos? ¿Qué documentos y soportes técnicos y jurídicos se necesita? ¿Qué requisitos? ¿Qué normatividad de formularios debe llenar, los poderes, etcétera, etcétera? Los plazos, los tiempos que tiene y los efectos de la misma. ¿Qué efectos tiene tener licencia o no tenerla? Porque aquí ha habido casos muy prácticos, por ejemplo, que se expiden licencias, se desiste y de todas maneras el municipio o el distrito viene y cobra los emolumentos que tiene que, entre otras cosas, que regresar. Aquí con la doctora Claudia Yepes tenemos casos que se nos han presentado en los bufetes de abogados en los cuales asesoramos temas de estos. Entonces es muy importante explicarle al oyente cuál es el procedimiento general de las licencias. Lo primero, ¿cuáles son los sujetos, doctora Claudia Yepes, cuáles son los sujetos titulares de pedir licencias? La norma general, digamos, señala que pueden solicitar licencias los propietarios, los titulares de derechos reales, las sociedades fiduciarias que actúan como voceras de patrimonios autónomos constituidos sobre los inmuebles, y los poseedores, mejor dicho, sujeto que solamente puede solicitar licencias de construcción. Es decir, un poseedor no puede solicitar licencia de urbanismo, solo de construcción. No puede solicitar licencia de urbanización. Otra cosa que se necesita es el tema de la disponibilidad de servicios. Aquí más adelante vamos a explicarle al oyente qué es una disponibilidad de servicios, qué es una viabilidad de servicios y qué es una factibilidad de servicios. Sí, son temas muy parecidos, pero son diferentes. Y hay una serie de requisitos que están establecidos en la norma, que son los requisitos según la categorización, si es de baja complejidad, media complejidad o alta complejidad. Y a su vez, la norma también exige todos los requisitos que el usuario o el constructor o el urbanizador debe arribar
a una curaduría o a una oficina de planeación, si es un municipio pequeño, los requisitos, los documentos que debe anexar, como son planos, poderes, el pago del predial, relación de los predios colindantes, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría que la doctora Claudia nos explique qué tan importante es la citación a vecinos, por ejemplo, que exige la norma. ¿Para qué sirve eso? Ok, pues pienso que son importantes las citaciones a vecinos, sí son necesarias porque la ley lo establece precisamente por aquel desarrollo de la función social de la propiedad. Lo que pasa es que digamos que hay muy mala información sobre este tema. Al vecino colindante, solamente al vecino colindante se le envía al proyecto, pues, ¿no? Se le envía una comunicación diciéndole, mire, su vecino colindante presentó una solicitud para obtener licencia para desarrollar, por ejemplo, una construcción de un edificio de vivienda multifamiliar en 6 pisos. Y usted tiene la posibilidad de venir y conocer el proyecto. Con base en la norma urbanística y en las normas generales, digamos, aplicables al proyecto, usted puede presentar objeciones a esa licencia. Lo más sencillo, se permiten 5 pisos y la persona está presentando un proyecto para 10 pisos. Pues obviamente en condiciones normales esa licencia no se podrá expedir porque va en contra de la norma urbanística. Perfecto. Entonces, el vecino colindante tiene derecho a decir, oiga, señor curador, no le puede dar licencia para 10 pisos porque solamente se permiten 5. Y esa intervención sería válida. Y esa intervención, adicionalmente, la norma actual plantea que esa intervención tiene que ser responsable, porque en la medida en que el vecino, simplemente por torpedear la posibilidad que tiene su vecino de construir, no puede presentar sin sustento las oposiciones. Entonces, se protegen los derechos tanto de la persona que quiere desarrollar su proyecto como del vecino a actuar responsablemente. Ok, muchas gracias. Doctor, una pregunta referente a la expedición de licencias. Resulta que es un trámite en el cual uno evidencia que se demora demasiado tiempo. ¿De quién realmente viene siendo el problema? ¿De quién la otorga o de quién la solicita? Yo diría que en gran medida de quien hace la solicitud, en tanto no presente completa la información, la documentación y concordante con la norma. Porque si yo hago una solicitud ajustada tanto a la norma urbanística como a la norma sismorresistente y obviamente al tema procesal, pues no hay razón para que la licencia, para que el trámite se demore. Pero si el curador urbano o la oficina de planeación en los municipios que no tienen curadores hacen la solicitud sin el lleno de los requisitos, pues obviamente el tema va a empezar a demorarse. Entonces, tal como el derecho de petición, usted tiene 30 días para que allegue la documentación faltante. Si la persona se toma los 30 días, pues el tema se va a ir dilatando. Ok. Aquí, por último, vamos a ver el tema de las factibilidades, viabilidades y disponibilidades de servicios. En los acueductos, en las empresas de acueducto y alcantarillado, donde se expiden estas certificaciones que son requisitos para pedir las licencias urbanísticas, se encuentran 3 clasificaciones básicamente. Una cosa es la factibilidad, que se utiliza para el desarrollo de planes parciales. Otra cosa es la viabilidad, que se utiliza para predios urbanizables no urbanizados, que ya lo explicamos. Y otra cosa, la disponibilidad inmediata de servicios públicos, es lo que se llama el procedimiento constructor. Y estos se dan en los acueductos. Bueno, damos muchas gracias al oyente por abrirnos sus ojos y sus oídos para escucharnos, y agradecemos especialmente a la doctora Claudia Yepes con sus muy buenas ilustraciones jurídicas y técnicas, lo mismo que a la señorita Melanie Díaz por su asistencia jurídica y técnica en este programa. Muchas gracias. Gracias, doctor. Han escuchado
Derecho urbano e inmobiliario. Las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Condujo Edgar Barajas Ortiz. Un programa de La Voz del Derecho, radio especializada.